Hola, ¿qué tal? Amigos que nos están visitando en estos momentos de Evolution 360 Pro, en el programa de nutrición. Una vez más contamos con la participación del licenciado Julio Yola, quien vamos a conversar algunos puntos que quedaron pendientes acerca de lo que era la nutrición en personas vegetarianas. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Víctor, ¿qué tal? Un gusto saludarte siempre y también a los amigos de Evolution 360 Pro para poder seguir con este tema de los vegetarianos y siempre encantado de poder reunirme contigo. Muchas gracias, Julio. Sí, en realidad te extrañamos en el programa pasado. Estuvimos conversando acerca de los distintos tipos de vegetarianos. En realidad tuve la oportunidad de poder revisar la bibliografía y honestamente es muy amplia cuando tenemos en hacer referencia a los tipos de vegetarianismo que existen, ¿no? Porque uno normalmente piensa que es el vegano y nos damos cuenta si empezamos a indagar un poquito más que existen todo un sinfín de mezclas. Hay algunos que toleran, por ejemplo, el tema de lo que son los lácteos, que son los ovo-lacto-vegetarianos, aquellos que solamente toleran, por ejemplo, el huevo como tal, que son los ovo-vegetarianos, ¿no? Inclusive hay otro tipo de vegetarianismos también que suelen utilizar, por ejemplo, la carne de pescado, y me pareció bastante interesante poder comentarlo en el programa anterior, y creo yo que en base a las preguntas que se hicieron pudimos responderlas con claridad. En el capítulo del día de hoy, Julio, quedó pendiente cómo debería ser una estructura, en este caso para un paciente vegetariano, y para ello, apoyándonos de la experiencia que tienes en este rubro, ¿qué te parece si de repente podríamos plantear una indicación para un paciente que es vegano? Claro, claro Víctor, bueno, en realidad, como habíamos mencionado también aquella vez, el tema de la opción de ser un vegano o vegetariano es muy, en realidad, importante conocerla, ¿no? Con esto tampoco queremos nosotros incentivar a que la gente, pues, sea parte, ¿no?, de este estilo de vida, simplemente de que es una opción más para aquellas personas que se sientan, en realidad, conformes con este tipo de alimentación. Con el tema de los veganos, pues prácticamente habíamos dicho que la gente piensa que es solamente consumir verduras, hojas y nada más, ¿no? Correcto. Pero sí, sí, No, Víctor, dime. continúa, sí, sí, no, Julio, Ah, continúa. Decía que sí, si era en referencia a lo que mencionaste. sí, sí, y bueno, para poder nosotros de repente armar una planificación nutricional debemos tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, el estilo de vida en cuanto a la actividad física de la persona. Sabemos que hay muchos atletas de élite que son veganos, que tienen un estilo de vida vegano y pues en realidad no ha mermado mucho tanto en el rendimiento, ¿no? Pero sí se tienen en cuenta ciertas cosas. Entonces, nosotros también debemos tener en cuenta de cuáles, y esto también, Víctor, aunque parezca de repente no muy importante, pero el nivel socioeconómico también influye mucho, porque sabemos que hay ciertos productos pues que cuestan un poco o tienen un coste elevado, ¿no? Y además que, como mencionamos aquella vez, muchos de estos pacientes o estas personas necesitan suplementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comenzar con un desayuno, eh, no sé, veríamos si también la persona de un día para otro, de un momento a otro, quiere cambiar a ser vegano, si ha estado tolerando ciertas cosas. Hay mucha confusión con el tema de vegetarianismo y veganismo, ¿no? Eh, Básicamente, a las personas que he asesorado, el desayuno puede constar de un cereal acompañado, puede ser de una fruta, quizá. La soya es muy utilizada. Las bebidas de almendras también son muy utilizadas. Las bebidas
mal llamadas leches, ¿no? La leche de almendra, incluso hasta la leche de coco también, o las bebidas de coco, son opciones, o también los mismos zumos, son opciones que se pueden manejar en un desayuno, ¿no? Acompañado siempre de repente de un cereal, y de repente de una fruta. Ahora, hay que tener en cuenta, Víctor, siempre en un plan de alimentación la cantidad de proteínas. Sabemos que llegar al requerimiento proteico de las proteínas en una alimentación normal con carnes incluidas podría ser muy fácil, pero en el tema del veganismo se va a requerir muchísimo más cantidad para poder llegar a esos requerimientos de proteína. Asimismo, también con el tema de los aminoácidos, ¿no? Ciertos aminoácidos que no se encuentran en las plantas, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Por eso mencionaba, Víctor, que hay que conocer mucho a la persona, hay que conocer mucho al paciente, saber qué es lo que estaba consumiendo, qué es lo que no consumía, si tiene de repente ciertas alergias alimentarias, si tiene cierto rechazo a ciertos alimentos, pero debería estar constituido de eso. Y yo creo que en este caso podría ir suplementado también en el desayuno con una proteína de origen vegetal. Podría Claro. ser. Sí, Julio, justo cuando hiciste mención acerca de lo que era este tipo de alimentación, requiere pues un presupuesto adicional, ¿no? Es un presupuesto porque de cierto modo la persona que adquiere esta nueva estrategia nutricional tiene pues que reclutar los alimentos especialmente para la alimentación de esta persona, ¿no? Entonces, creo yo que una de las estrategias que más se fomentó justamente a raíz pues de este vídeo, de este documental que podemos encontrar en la plataforma de Netflix, que es como Cambio Radical. A título personal, te comento, tuve varios pacientes que pudieron visualizar este documental y de la noche a la mañana optaron por querer cambiar de manera radical sus hábitos alimentarios, ¿no? Inclusive volverse veganos porque les sorprendía cómo atletas de alto rendimiento deportivo, el mismo Arnold, ¿verdad? 7 veces campeón en Mister Olympia, eh, salió entrevistado dentro de lo que era este documental e hizo referencia que de ahora en adelante, pues, él se sentía en su mejor momento a raíz de que su alimentación era diseñado y basado principalmente en plantas. Entonces, si bien es cierto, no contamos con una especialidad dentro de lo que es el ámbito nacional, dentro de lo que es el Perú, esto nos lleva muchas veces a poder conseguir tipos de investigaciones o tipo de estudio como diplomados, ¿verdad? Fuera de nuestro país, ¿no? Y sabemos que con todo esto de la pandemia muchas veces hemos optado pues por los cursos online, que definitivamente no hemos dado cuenta que el tema de lo que es la información se encuentra a la vuelta de la esquina, pero es importante saber procesar dicha información, ¿no? Ahora, te comento esto, ¿sabes por qué? Porque, como tú dices, ¿no? Tenemos que comprar, pues, las mal llamadas leche de almendras, de castañas, de cachu, el tema de lo que son productos de repente a base, que no lo encuentras principalmente dentro de lo que es un supermercado. O sea, tienes que visitar mercados específicos donde tú puedas encontrar todos estos productos, ¿no? Hablan mucho del el sin gluten, el tema de lo que es, por ejemplo, utilizar en vez del azúcar el tema de lo que es la panela, entre otras cosas. Y es importante rescatar que si bien es cierto, hay una mejora, hay un mejor cuidado en el tema de la selección de los hábitos alimentarios, pero justamente creo yo que has tocado un punto muy importante donde la gran mayoría de personas que inician esta estrategia nutricional no es sostenida en el tiempo porque justamente es un presupuesto adicional, ¿no? Hay personas que, como Exacto. bien lo manifestaste, nunca se habían suplementado y de cierto modo, como parte de la recomendación, porque nuestro objetivo como nutricionistas es salvaguardar el estado nutricional del paciente, completando el requerimiento de los macronutrientes, principalmente proteínas, carbohidratos y grasas, y bien lo mencionaste, que en este tipo de paciente de manera explícita existe una deficiencia de las proteínas. Y es importante señalar que estamos hablando de proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Sobre todo aún si este paciente realiza Exacto. alguna sesión deportiva.
¿no? Que como bien sabemos, hay Exacto. la importancia pues de aminoácidos como el caso de lo que es la leucina, principalmente creo yo que uno de los que hoy en día está más asociado con el tema de lo que es la síntesis proteica muscular. Exacto, Víctor. Además, yo creo que una persona que, bueno, normalmente entrena, tener este cambio radical de una alimentación normal donde incluye carnes, huevo y leche, a una alimentación, sea vegetariana o vegana, se va a ver mermado el rendimiento de repente si no lo lleva de una buena manera. Creo que va a haber una disminución del rendimiento y la persona lo va a notar. Yo creo que si no lo lleva bien, si solamente sigue pensando o con ese pensamiento de que solamente es incluir verduras tras verdura, Ujú. obvio que va a haber va a perjudicar prácticamente el rendimiento y su salud. Entonces, hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Como tú mencionabas, Víctor, es un coste adicional. No todas las personas podrían llevar de repente una alimentación vegana o vegetariana. También podríamos mencionar el consumo de la carne de soya, el tofu, Correcto. alimentos procesados a base ¿no? de soya, de tofu, en forma de salchichas, en forma de hot dogs, ¿no? En forma de embutidos, que en realidad son muy caros. Hay muchas tiendas donde se pueden conseguir, pero bueno, mencionábamos nuevamente el precio es un poco elevado. Asimismo, también se suelen consumir los alimentos orgánicos, ¿no? Todo orgánico. Pero justo mencionabas, Víctor, también este tema de este documental, pues hay que, y como yo lo mencioné, pues hay un tema detrás de todo eso, ¿no? Que es apoyar el consumo masivo de ciertos alimentos, ¿no? Como de repente la soya. Así que yo creo que esto no es un tema de juego, ¿no? De que, bueno, me cambio a ser vegano, me cambio a ser vegetariano. Simplemente, si bien es cierto y como tú mencionaste, puede haber cierta mejora en los hábitos alimentarios, pero si no se lleva de una manera consciente y sin un profesional al lado, pues en realidad la salud de la persona se va a ver mermada, ¿no? Claro, y digo esto, Julio, porque en efecto yo también tengo pacientes que a raíz de que optaron cambiar esa estrategia nutricional de tener un tipo de dieta flexible a este tipo de estructura netamente vegana, han presentado cambios no solamente en su estilo de vida, sino también en varios aspectos, ¿no? Como por ejemplo se vuelven más productivos, sienten que tienen mucho más cantidad de energía, ayuda de manera notable a mejorar el tema de lo que es la digestión, duermen mejor, tienen más cuidado con el momento de lo que es la selección, ¿no? Pero es importante señalar que esos beneficios o esos resultados no pueden indicarse de manera general para todos los seres humanos, ¿no? Definitivamente creo yo que va a haber personas que sí puedan responder de una manera adecuada y definitivamente ellos van a ser partícipes que el hecho de ser vegetarianos les cambió la vida totalmente, ¿no? Pero les cambió de una manera favorable. Pero también podríamos señalar, pues, por el otro lado, grupos de personas que fueron la peor decisión que tomaron en sus vidas y que no se lo recomendarían a nada, ¿no? Sí, suele pasar, suele pasar. Y esto es se podría decir, lo interesante y lo bonito de la nutrición, ¿no? Que hay ciertas estrategias que se pueden utilizar y te van a hablar maravillas, ¿no? No solamente con el tema del vegetarianismo, con cualquier dieta, una dieta paleo, una dieta cetogénica, una dieta low carb, eh, pero también puede, como dices, que no haga ningún efecto, no tenga el efecto Correcto. esperado por la persona, pues simplemente la va a criticar que hay que tener mucho en cuenta términos y sobre todo, Víctor, como siempre nosotros decimos, buscar el apoyo de un profesional, ¿no? Que pueda llevar de buena manera el tema de la planificación alimentaria. Correcto. Julio, y en síntesis, para poder comentar justamente a las personas que se están enganchando en estos momentos, habíamos hablado del desayuno. Comentaste principalmente que este desayuno tiene que contener un cereal, imagino que es el aporte de calorías, ¿no? El aporte energético,
Y cuando hacemos referencia al tema del cereal, nos estamos refiriendo de repente a lo que es la quinoa, el tema, por ejemplo, de repente una taza de avena, ¿no? Que hay muchas personas lo optan no hacerlo de la manera convencional, que es la forma bebible, sino que he visto que una de las recomendaciones es que se haga tipo una mazamorrita, ¿no? Un tipo una compota y obviamente, bueno, eso es un poco bastante consistente. Luego mencionaste de repente incorporar una porción de frutas. Aquí podríamos tener alguna restricción tal vez de alguna fruta en particular o la fruta la podríamos dejar al criterio, a libertad. Bueno, en realidad podría ser en libertad. Siempre, como te digo, Víctor, hay que conocer mucho al paciente, ¿no? Hay que conocer mucho a la persona para poder escribir un plan alimentario. Pero no habría ningún problema con el tema, porque yo básicamente también, Víctor, no soy muy partícipe del tema del conteo de calorías. Yo creo que mucha gente vive muy estresada por ese tema. Yo creo que si le das la libertad y sobre todo si la persona se educa muy bien, yo creo que va a elegir bien, va a elegir mejor y yo creo que el tema del conteo de calorías no va a ser necesario, ¿no? Entonces, sí, sería ideal pues, que la persona consuma al menos una porción de fruta en el desayuno, pero como te digo, Víctor, lo que tenemos que tener mucho en cuenta en estos pacientes es la cantidad de proteína, ¿no? Así que Correcto. incluir de repente una proteína de origen ¿no? vegetal, o de repente una proteína de algún cereal, porque ya están saliendo, vemos, ¿no? A la venta proteínas de arroz, proteínas de distintos cereales que pueden ser opciones también, ¿no? Correcto. Y sí, Julio, y te hice la pregunta principalmente porque yo observo que hay muchos colegas y es importante mencionar que lo que se trata de incentivar siempre es aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y muchas veces se tiende a satanizar a cuatro tipos de frutas de manera puntual, al plátano, uva, chirimoya y mango. Entonces, yo he escuchado mucho, por ejemplo, que los pacientes que son veganos optan de una u otra manera por restringir totalmente el uso de las frutas, lo cual es importante señalar, bueno, que no hay ninguna contraindicación al respecto. Las calorías de una u otra manera que tenga el plátano van a ser las mismas, así lo come en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, no es que en la noche un plátano se convierta alrededor de 2000 kilocalorías, teniendo principalmente este aspecto. Y tocas un punto muy importante también, Julio, acerca de lo que es el conteo de calorías. Si bien es cierto, nosotros hablamos mucho del déficit calórico, pero hoy en día creo yo que una de las principales causas que puede tener en el tema de un fracaso dentro de lo que es un objetivo, que el nutricionista procure el tema de lo que es el conteo de calorías con el tema del paciente. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de leer estudios donde determina que eso genera un estrés emocional, porque basta con decirle que tú estás consumiendo alrededor de 1500 o 1200 y siente que de una u otra manera no se está alimentando como debe, ¿no? Ahora que la gran mayoría pues tiene algún dispositivo móvil donde de una u otra manera tiene el registro de la actividad física, como también del ejercicio físico que uno realiza, y de cierto modo genera una estipulación de la cantidad de kilocalorías que el paciente o el deportista quema alrededor del día. Y a mí en realidad me llama mucho la atención porque he tenido la oportunidad de ver a muchos pacientes con el uso de, por ejemplo, de los relojes que determinan lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? No los de uso de científico, como el caso del Polar, el Garmin, pero sí, por ejemplo, este tipo de relojes que son el Apple Watch, el tema de lo que es la pulsera esta Claro. de unos relojes, que estipula pues que el paciente quema alrededor de 800, 2000, 3000 kilocalorías, lo cual es totalmente fuera de la realidad, creo yo. Sí, totalmente, ¿no? Imagínate si fuera tan fácil de repente oxidar, ¿no? Grasa. Imagínate, pues, ¿no? Creo que todo el mundo no sufriría con este tema del sobrepeso ni la obesidad. Eh, es bueno también mencionar, Víctor, en este momento que esos son referencias, ¿no?
no necesariamente si mi reloj dice que yo estoy quemando 500, 600, 1000 calorías, en realidad es lo que mi cuerpo está oxidando. Y peor aún todavía, que no se piense que eso es grasa, ¿no? Que lo que Correcto. está perdiendo la persona es grasa, porque en realidad que el metabolismo en realidad no es muy diferente, es un proceso muy complejo y asimismo se tiene que dar el estímulo correcto para que se pueda realizar la oxidación de grasa. Entonces, yo también he visto muchas personas utilizando esto que después de correr, pues cuelgan en sus, ¿no? En sus redes Sus sociales redes, correcto. distancia de, no sé, de maratón, 11 kilómetros, redes, ¿no? Y calorías quemadas, 2000, ¿no? O sea, en realidad, pues hay mucho que dista de todo lo que se menciona y lo que se ve en esos dispositivos. Julio, ¿un vegano sería aconsejable brindarle una media mañana? Sí, sería aconsejable, muy aconsejable brindarle una media mañana. Y es ahí, y bueno, esto también es particularmente, va a depender mucho de la estrategia del nutricionista, porque hay que tener en cuenta, Víctor, ciertas colaciones para poder aportar proteína, ¿no? Entonces, si nosotros brindamos una media mañana y asimismo con una media tarde, pues tenemos al menos dos colaciones en donde nos va a permitir poder decirle al paciente que consuma, en este caso, más proteína, ¿no? Porque sabemos que llegar a los requerimientos en proteína en una persona vegana es un poco difícil, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Entonces, yo creo que sí sería lo ideal poder ¿Y qué brindarle este tipo podríamos de colación. recomendarle? A ver, muy aparte de lo que estábamos mencionando del tema proteico, podríamos de repente incluir algún otro cereal o de repente alguna preparación, porque Víctor, no sé si, bueno, imagino que sí, has visto que están promocionando ya postres veganos, no los llamados postres veganos, preparaciones prácticamente que se les atribuyen, ¿no? El término vegano, se podrían incluir de repente ciertos pancakes, de repente ciertos brownies, no sé, eh, todo con tal de poder llegar a los requerimientos, ¿no? Asimismo, también, Víctor, hay que tener en cuenta los ingredientes. Si yo soy una persona que deja de consumir carnes, huevo y leche por X motivo, pero si también voy a estar consumiendo ciertos postres, entre comillas, veganos o cero azúcar o cero grasa, pues en realidad preferiría comer las carnes porque sé que me va a llegar a mi requerimiento proteico más rápido y además que la proteína es un macronutriente sumamente importante. No solamente hablamos de la construcción de masa muscular, sino también distintos procesos del cuerpo. Entonces, el hecho, Víctor, de ser vegano o ser vegetariano tampoco no te asegura que seas o que estés de repente siempre con un cuerpo fitness en mí. Que también hay ciertas cosas y ciertos productos que pueden hacer que la persona incluya más calorías, ¿no? Julio, ¿y el almuerzo? ¿Cuál sería el almuerzo ideal en este caso para este tipo de deportista? O para este tipo de paciente, perdón. En el tema del almuerzo, podríamos incluir. Yo- hay algo que, Víctor, que tener en cuenta, ¿no? Las dietas veganas y vegetarianas, uno de los ingredientes principales siempre van a ser los cereales, ¿no? Porque de esta manera también nosotros, cereales, raíces, tubérculos, que van a ayudar y van a aportar energía, van a aportar carbohidratos. Entonces, de repente, poder utilizar raíces como la yuca o quizás tubérculos como la papa, de repente el camote, poder utilizar también de repente productos como el choclo, el mismo arroz, si se quiere, el arroz integral, ¿no? Y de repente por ahí, ¿no? El consumo de una carne de soya, tofu, como mencioné, ciertos productos
o embutidos que están vendiendo mucho para personas veganas, para poder incluirlas. En todo caso, también, Víctor, se pueden incluir secos, ¿no? Para aportar también cierta calidad, en este caso de saludables y también proteínas. Y quizás ayudarnos también con una bebida de estos frutos secos, ¿no? Que las comercializan muchísimo. Es ahí también, Víctor, donde debemos incluir el tema de la suplementación, el tema de repente de la vitamina, vitamina B, el coco B, que sabemos Complejo que es muy importante para estas personas por el simple hecho de no, ajá, de no consumir carnes. El tema del zinc también es un mineral que se encuentra mucho en las carnes. Entonces, podrían aprovecharse estos momentos, sobre todo el almuerzo, para poder incluir estos suplementos, ¿no? Julio, ¿y las grasas? ¿Qué opinión Con el tema de podríamos las darle de grasas, las pues grasas? en realidad no habría inconveniente. Ahora, si bien es cierto, se debe cuidar mucho el tema de la ingesta de estas grasas y sobre todo elegir bien, ¿no? Eh, Podríamos mencionar que una de ellas, en este caso la más utilizada por las personas, es el aceite de oliva, ¿no? Si hablamos de aceites, pero el aceite de repente de canola, el aceite de girasol o el aceite de coco son opciones. Siempre hay que informarse mucho ya que algunos de estos aceites, pues en realidad cuando tienen contacto con temperaturas elevadas, pues prácticamente se van a perder la parte saludable, ¿no? Formándose iones hidrógenos y al final de repente cierta preparación. Se pueden incluir el tema, por ejemplo, de la palta, el tema de los frutos secos, el tema de las aceitunas, el tema de las pasas, podrían también ser parte de esta alimentación, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Julio. Julio, y por ejemplo, en este tipo de pacientes explícito, hablamos mucho del tema de lo que es la suplementación, principalmente con proteínas, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de nutrientes tendríamos que rescatar acá? Se habla mucho, por ejemplo, de vitaminas del complejo B, principalmente la B12, que es la cianocobalamina, y la B9, que vendría a ser el ácido fólico, ¿no? Porque ampliamente estos dos tipos de vitamina está evidenciado que la deficiencia en el cuerpo puede producir la famosa anemia megaloblástica y la deficiencia de manera explícita de la vitamina B9, que es el ácido fólico, puede generar el tema de lo que es la anemia ferropénica, la cual sabemos que es un tema de salud pública en la actualidad en nuestro país. Entonces, ¿es recomendable realmente el tema de lo que es la suplementación en este tipo de pacientes o podríamos cubrirla de repente con algún otro tipo de alimento? Mira, yo creo que no sería importante, sino sería fundamental en ese tipo de pacientes. Es algo como que la persona tiene por sí que ya vivir con eso, con la suplementación de vitamina B12, B9, como te mencioné, zinc, el tema del hierro también es muy importante, Víctor, porque sabemos pues que una alimentación rica en carnes y sobre todo en vísceras, pues nos aporta gran cantidad de hierro, ¿no? Y este hierro que puede ser fundamental para evitar una de las enfermedades que pues en el Perú la tenemos desde hace mucho y que tratamos de erradicarla, que es la anemia. Entonces, asimismo, también el ácido fólico, una mujer normalmente que tiene una dieta flexible, con carnes incluidas, eh, para el tema del embarazo, pues se tiene que suplementar aún con ácido fólico, ¿no? Entonces, si hay de repente una persona vegana, una mujer que está pensando de repente en traer una vida al mundo, pues es muy importante tener en cuenta la cantidad de ácido fólico que va a consumir. Son Víctor, ciertas cosas que no se deben olvidar. Por eso mencioné, Víctor, que si una persona cree que solamente comiendo verduras todo el día ya está haciendo una dieta vegana, pues yo creo que en un mes y con una analítica, con un análisis de sangre, pues prácticamente se va a ver mermado
muchas variables en cuanto a, de repente, a hierro, cantidades de vitamina B, ¿no? Y entonces es ahí cuando empiezan los problemas, ¿no? Entonces hay que Perfecto. tener muy, muy en claro de que la suplementación es fundamental, ¿no? Julio, y una media tarde, ¿qué alimentos podrían ser propicios para este tipo de pacientes? Hablando de manera explícita en una media tarde. En una media tarde, bueno, básicamente le ingiere bebidas también que aporten proteínas, de repente también poder consumir algún pan, eh, alguna tostada, podríamos incluir los frutos secos, las frutas Frutos siempre, secos. tratar de que haya un equilibrio eh, entre todos los nutrientes, ¿no? Sobre todo el tema de grasas, el tema de proteínas. Siempre, Víctor, nosotros sabemos y como profesionales nos va a importar mucho la cantidad proteica, ¿no? Entonces, tratar siempre de que se pueda incluir proteínas de origen vegetal en este caso, ¿no? O de algunos cereales en estos pacientes. Entonces, yo creo que serían esas algunas opciones para que se pueda eh, incluir una media tarde, ¿no? Y para la cena yo creo que también podría ser algo muy parecido que el almuerzo, ¿no? No es que no existan opciones, las hay, ¿no? Para ese tipo de alimentación, pero yo creo que algo muy parecido a lo del almuerzo sí o sí tendría que ser en la cena. ¿En misma proporción sugieres? ¿O tal vez una proporción menor? Pod Podría ser una proporción menor, dependiendo siempre cuál es el objetivo del paciente también y también viendo las cantidades pues, que ya se han comido a lo largo del día, viendo la actividad física de la persona, teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Julio, una consulta. ¿Y este tipo de paciente tiene alguna restricción en los líquidos por casualidad? No, en realidad no. En realidad no. Sabemos que va a haber mucho aporte de fibra por parte del consumo de frutas y verduras. Entonces, yo creo que el tema del agua no tendría por qué influir en este tipo de personas. Así que siempre, como te digo, Víctor, ver las cantidades que se necesitan. Mucho se escucha acerca de los 2 litros de agua, de 4, 6, 8, pero en realidad es un factor a tener en cuenta también, ¿no? Que el profesional en realidad lo va a prescribir, ¿no? La cantidad necesaria de agua que se consuma. Asimismo, habías mencionado también, Víctor, ¿no? Que el consumo de cuerpo se está utilizando ciertos productos como la panela o en este caso la stevia, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta también acerca de, ¿no? la cantidad que se utiliza de esos productos. Listo, interesante, Julio. Y en verdad, o sea, a modo de conclusión, si bien es cierto, creo que uno de los lineamientos importantes que tenemos que tener en este tipo de pacientes es principalmente cubrir no solamente el requerimiento energético total basado en el consumo de las calorías, sino principalmente en el tema de las proteínas, que es ahí donde va a haber el tema de lo que es la deficiencia. Es importante también mencionar que este paciente tenga que tener una hidratación apropiada, ¿verdad? El ser vegano no es que de lunes a sábado te limites, en este caso, la ingesta de algún tipo de proteína de origen animal, y hoy en día se usa mucho el término el cheat meal o el día trampa, donde de cierto modo el paciente se olvida un poquito de las estrategias nutricionales que siguió a lo largo de la semana y ese día se convierte en el hombre más carnívoro de todos, ¿no? Eso no te hace ser vegetariano. El hecho implica, creo yo, bastante voluntad, bastante sacrificio y lo más resaltante de todo esto, que para poder tener éxito en esa estrategia nutricional que estamos siguiendo de ahora en adelante, definitivamente tiene que ser bajo la supervisión de un profesional de ciencia de la salud, en este caso un nutricionista, que sea titulado, ¿verdad? Colegiado y definitivamente porque si sería conveniente que pueda tener algún tipo de especialidad, ya que es la persona encargada de poder asesorarte y puedas tener el éxito pues rotundo. Julio, una vez más, el tiempo nos juega una mala pasada. Agradecerte la oportunidad
por el cual sé que Así es. últimamente estás bastante ocupado. Agradecerte por el tiempo que nos brindas para poder compartir en esta oportunidad con los amigos de Evolution 360 Pro en el capítulo de nutrición. No sé si quieras dar unas palabras de despedidas. Sí, bueno, Héctor, para poder terminar y encerrar un poco ya este tema del vegetarianismo y veganismo, no queremos decir tampoco, Víctor, que esté mal llevar este tipo de alimentación. Ser consciente ¿no? Y de decirnos el estilo de vida, porque hay que ser muy sinceros, ¿no? Con el tema de que es un gasto extra en lo que se va a realizar. Asimismo, también no debe o vegetariano comer solamente verduras todo el día. Mucho tiene que ver esto porque la gente a veces copia modelos, copia estilos simplemente por tema de moda. Entonces, yo creo que por moda la salud no debe ser mermada. No queremos decir que no se pueda llevar ese tipo de alimentación. Es un tipo de alimentación que va a causar también armonía en cuanto a unos hábitos saludables muy buenos, pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Y siempre, Víctor, tratar de que, como tú mencionas, de ser asesorado por un nutricionista que sea especialista, ¿no? En esos temas. Y bueno, nada, para cerrar, Víctor, muchísimas gracias. Eran los programas de Inclusión 360. Siempre yo encantado de poder participar para poder hablar acerca de diferentes temas ligados a la nutrición, ¿no? Buenísimo, Julio. Entonces esperamos tenerte en un próximo capítulo. Esto es porque sé que hoy en día estás con un poquito de la agenda recargada, pero de todo corazón espero que así sea y una vez más agradecerte la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu experiencia. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los amigos de Evolution 360 Pro. Gracias.